Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una temporada más a Conexión Sporting. Aquí en AC Principado Televisión estamos en una nueva temporada para el programa y también para el Sporting, con ilusiones renovadas. Y hoy, bueno, como primer día vamos a hacer un programa un tanto especial, digamos, nos vamos a meter en materia y vamos a presentar lo que va a ser el equipo, lo que va a ser la temporada del Sporting para ya la semana que viene, pues enlazar lo que es el horario y el formato habitual del programa, que seguirá siendo el martes alrededor de las 9 de la noche. Hoy, sin embargo, pues vamos a hacer, como decía, una presentación con uno de nuestros habituales ya de la temporada pasada, como es Gustavo Alonso, el presidente de Unipes. Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches y bueno, y empezar otra temporada con, como decías, ilusiones renovadas. Ilusiones renovadas y Sporting renovado, porque bueno, ha habido muchos cambios, esperemos que sean para bien, porque peor era difícil, y al final, bueno, pues no sé si tú crees que ha pasado el tiempo suficiente, que hemos cambiado el chip todos y tenemos de nuevo otra vez gana de fútbol, gana de Sporting, ¿no? Sí, a ver, una temporada la acabas, como y en el caso de la pasada, además, con la mala sensación de lo realizado, y luego quieras que no, pues una temporada nueva la empiezas con ilusión. Es que no puede ser de otra manera, si no dejas de ir al fútbol. Y bueno, y si me preguntas ahora respecto al equipo, es difícil de saber. A ver, renovar la plantilla es lógico porque es la dinámica, sobre todo en segunda división. Sí, Todos los equipos pues cambian de jugadores en torno a 8, 10, sí. incluso hasta más. Y haciendo un global, pues bueno, es una incógnita porque es un poco jugar a futurología, no tenemos tampoco todos los datos como para valorar. Pero bueno, la plantilla yo me quedo en que yo considero que no es peor que la de la temporada pasada. Bueno, habrá No que... es peor en principio. Claro, tendrá que demostrarse, pero desde luego lo que sí ha sido un cambio, se han tomado decisiones, no sabemos si acertadas o no, pero parece que hay un rumbo acorde con el entrenador, porque decíamos que ha habido muchos cambios, lo que no ha cambiado es el míster, que llegó final de temporada pasada, recordemos Garitano, en una situación muy comprometida para el equipo, en vísperas de ese partido en Elda, cogió al equipo y le dio, bueno, pues cierta sensatez, cierta estabilidad. El equipo acabó con un margen de puntos bastante importante y de estar prácticamente al borde del descenso, acabó, no sé si, aunque no sea muy significativo, pero en la posición número 11. 11, sí. Y bueno, parece que cayó bien Garitano y se le da esa continuidad, y la dirección deportiva también, bueno, más en puestos que en nombres, renovada, pues de la mano del entrenador han hecho una nueva plantilla. Yo no sé si tú en Garitano crees que hay ese convencimiento o que fue simplemente por haber acabado bien la temporada pasada. A ver, yo creo que hablando en presente, sí hay convencimiento, no lo había, se le fichó porque no salió la temporada como estaba prevista, y el club, pues, ahí, para mí, en esto lo considero una virtud, el club se adaptó a la circunstancia. Garitano hizo una buena campaña, lo que estuvo. A ver, que para mí no es del todo evaluable porque llegas a unas circunstancias especiales. Sí. No se puede decir, no, es que ganó 5 partidos de 8. Vale, sí, pero no me gusta valorarlo así. La evaluación verdadera de Garitano viene ahora. Sí. El club empezó la pretemporada con un cambio respecto a otras en el tema de fichajes. Además, en torno a lo que el entrenador, o en coalición con el entrenador, que busca un equipo sólido, fuerte, que no encaje goles, construido desde la defensa. Sí. Y fichó rápido, creo que bien. Incluso los fichajes que le fallaron, había siempre una alternativa. O hay siempre una alternativa, que eso es importante. El club no se quedó paralizado. Yo creo que el club sabe lo que quiere y cómo lo quiere, y en torno a una idea de juego que tiene el entrenador, que pasa por la solidez defensiva. Y el cambio mayor está en el centro del campo, que es donde de verdad se va a sustentar el equipo. Porque porque si el medio del campo es fuerte y es robusto, no te van a llegar atrás. Y si no te llegan atrás, no te van a meter goles. Bueno, Yo creo que esa es la idea de esa es Garitano. la idea en principio vamos a ver cómo la desarrolla. Sabemos la gente es exigente, pero para entrar, digamos, un poco en nombres, más en detalles, presentarle a la gente, y supongo lo sabrá, pero
digamos, las piezas exactas que ha incorporado el Sporting, vamos a hablar primero de forma general de esta fiebre del fútbol, o si tú que estás, claro, como presidente de Unipes, estás metido en lo social del club, ¿cómo se da explicación a, bueno, estas masivas renovaciones altas? Porque a día de hoy el último dato oficial del club hablaba de más de 22.500 abonados, que prácticamente iguala la cifra del año pasado, contando la campaña de diciembre, etcétera. Entonces yo creo que ha sido por encima de las expectativas incluso del propio club. ¿Cómo valoras esto o a qué se debe? Porque realmente, digamos que deportivamente no se auguraba tanta ilusión como la que parece que hay, ¿no? Vale, yo creo que hay 3 factores fundamentales para este éxito, digamos, en la renovación de abonos, renovación y, bueno, y nuevos abonados que ahora siguen en marcha. Hay una fiebre social general por el fútbol increíble. Incluso más que por el fútbol, ya es sociológica por estar ahí en el momento. Además que pasan hasta muchas disciplinas, en conciertos, es que hay una fiebre social eso por estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, como si fuera a pasar algo. ¿Y qué pasa? Es que al fútbol ahora van hombres, mujeres, pobres, ricos, jóvenes, mayores, clase alta, superalta, media, baja, va todo el mundo al fútbol. Entonces hay una fiebre que explica eso. Bueno, un matiz que te quiero hacer ahí, pero eso tiene cierto peligro porque estamos viendo que ahora, aprovechándose de esa fiebre y cuando hay mucha demanda, últimamente también en el tema precios, cada vez, digamos, se va subiendo más a la parra, pero bueno, la gente responde. Es que la gente responde. Es que el segundo sabor es más caro de la categoría. La gente responde. Entonces, tiene su lógica que el club los imponga, porque respondemos, vamos. Bueno, hay que matizar, que esto no lo había dicho al presentar este tema de los abonos, que el club ya eran altos de por sí, pero atendiendo a demandas, creo que alguna vuestra y de otros grupos del sportinguismo, pues bueno, congeló precios que se temía por una subida y creo que no iba a ser bien acogida. Pues sí, te digo, el factor social que acabamos de comentar es una de las causas, el ascenso de los vecinos otra de las causas, porque yo creo que sirvió de acicate al sportinguismo. Esa nos gusta menos. Aquí estoy. Yo me hubiera gustado que no fuera una de las causas, pero bueno, hay que adaptarse y es una de las causas. Y la tercera es que el club hizo una campaña de abonados muy atinada y muy acertada. Congeló el precio de los abonos, que hay que tener en cuenta que son altos. Sí. Yo estoy pagando más que clubes de primera división. Son los segundos más altos de la categoría. Y luego también el club lo que hizo fue sacar, digamos, una cierta campaña de fidelización que en función de excesividad de los partidos luego te descuentan el tema del abono, de traer a un abonado, que eso te daba un 5% de descuento, que además, lo dicho, muchas propuestas se las trasladamos desde Unipes y nos aceptaron parte de ellas, de lo que la verdad nos congratulamos. Y eso para nosotros también es importante como parte social. Pero es que, lo dicho, el fútbol ahora mismo es una fiebre. El Málaga tiene 17.000 personas en lista de espera. El Mallorca, récord de abonados. Córdoba, récord de abonados. Es una fiebre general. Bueno, pues lo que nos importa es que el Molinón, que sabemos que es fundamental, cada vez que el Sporting consigue algo en el Molinón no se pueden ir puntos, todo el mundo coincide, el propio Garitano fue de los primeros que dijo que lo sufría y que el Molinón gana partidos. Esperemos que la gente pues vaya con este ímpetu, con esta ilusión desde el primer día, comenzar con buen pie y ciñéndonos, digamos, a lo estrictamente deportivo. También ha habido un cambio respecto a la gestión deportiva de otros años y digamos que el tema principal o lo más destacado es que había una, no sé si demanda o queja generalizada de que el Sporting era un club que no invertía. Bueno, este año, yo no sé si sorpresivamente o no sé cómo lo ves, pues más de 3,5 millones de euros en comprar en propiedad tanto a Dubasín como a Gelaber, y bueno, luego el resto de exposiciones parece que se ha conseguido más o menos las opciones que se buscaban. No sé si hemos visto las orejas al lobo o si el grupo Orlegui ha dado un cambio de rumbo. Una gestión, bueno, como todo en la vida, personas, asociaciones, tenemos que tener capacidad de adaptación al medio, tener cintura para adaptarse a las circunstancias. El club vio, o la propiedad vio, que el modelo de gestión
hacía agua por muchos sitios, tenía sus defectos y yo creo que se está intentando adaptar para hacer un equipo y una sociedad competitiva con el objetivo que es subir a Primera División. Lo peor de ahora mismo de la inversión, que 3,6 millones fueron en jugadores que ya estaban aquí. Que lo había que hacer, ¿eh? Desde luego. Sí, Tanto sí. por Gelaber como por Dubasín, que Gelaber va a ser clave esta temporada. Pero eso es lo peor, ya estaban aquí. Pero bueno, pero el equipo yo creo que la planificación deportiva se hizo o se está haciendo de acorde con el entrenador. Yo creo que el club sabe lo que quiere, lo que tiene y a dónde quiere llegar. Que eso es muy, muy, muy importante. Sí, yo te quería matizar en esto de acorde con el entrenador, porque entramos en una de, digamos, de los temas o de las polémicas del verano. Ahora vamos a ir con nombres propios, pero el agente, el aficionado, pues demandaba mucho. Yo creo que incluso tú en este plato el año pasado, lo de la figura del 9, que es un tema recurrente que se le anda preguntando al presidente y al entrenador en cada comparecencia pública, y parece que, bueno, no sé si acertadamente o no, pero ellos lo tienen claro. Definitivamente no va a venir ese 9. Se ha apostado por Amadou, que precisamente esta semana ha firmado el contrato profesional viniendo del filial. Y bueno, y quizá la vuelta de Caicedo, que ha sido lo más discutido en ese puesto, lo que ha generado más debate, un poco de sinsabor por lo que nos había dejado ver el año pasado, pero que cosas del fútbol, curiosamente, en la pretemporada, tanto Amadou como Caicedo han sido los hombres destacados. A ver, el tema del 9 es un tema muy controvertido. Dicho esto, ¿quién no quiere un 9? Claro. Todo el mundo lo queremos. ¿Qué pasa? El fútbol cambió mucho. Y el tema del 9, y ahí también estoy cambiando yo mi propia visión de la cuestión, ¿eh? Yo creo que no es tan importante como antes. Lo dicho, yo lo quiero. Pero es que un 9 tienen problemas para encontrarlo hasta en Primera División. Es muy difícil encontrar 9. Es que no hay 9 en el fútbol, hay muy pocos 9. Las últimas temporadas, los clubes que ascienden, sus máximos goleadores no están llegando ni a 15. Creo que los vecinos el año pasado llegaron a 14. Alemão. El Levante, no sé si 10 el máximo goleador. Entonces, la figura del 9 ahora mismo es... no digo que puedas prescindir claramente de ella, pero sí es moldeable. Y el Sporting ahora mismo cuenta con Caicedo, que ahí da la impresión que es por encaje de grupo, de la propiedad, más que por que de verdad quisieras tenerlo aquí. Y luego, pues bueno, se cuenta con Otero y lo que pueda dar Amadou. ¿Que nos gustaría tener un 9? Sí, claro que nos gustaría. A mí me gustaría tener un 9, claro. Pero no se puede tener todo y el club cuenta con que Gelaber, Dubasín, Gaspar, junto al trío de la delantera, puedan aportarnos esos goles. Pero la clave está en la seriedad defensiva. Si no encajas goles, las posibilidades de estar arriba son muy altas. Más que metiendo goles. Pues vamos a hablar de esa y el seriedad. club desde esa perspectiva aparte. Sí, yo creo que lo dijo hace poco, creo que estuvo en la feria, escuché al presidente David Guerra y habló yo creo que la palabra que más repitió es fiabilidad y consistencia. Eso. Claro. Creo que Garitano vio los problemas. El año pasado esas pocas jornadas le sirvieron para tener conocimiento de las carencias de la plantilla. Y aparte del tema defensivo, él, en el perfil individual de los jugadores, ya se habló desde el verano que quería jugadores altos, que quería jugadores físicamente fuertes. Cierto que el año pasado el Sporting pues era un equipo bastante vulnerable en centros laterales, en duelos. Y entonces vamos a pasar a analizar lo que ha hecho el Sporting este verano para suplir esa carencia. Sí. Se han ido de atrás adelante, podemos decir, se han ido centrales como Maras, que bueno, podemos decir que cumplió, sin más, como Robert Pierre, que ha sido de los más criticados, y han venido los centrales como Pablo Vázquez y Pegán, que digamos es ese perfil que busca Garitano. Un Pablo Vázquez que no sé cómo lo verás tú, que ha podido dejar alguna duda y que en la pretemporada, pues por ejemplo, otro hombre que el año pasado se le pudo ver poco, como Eric Curbelo, pues parece que también va ganando enteros. A ver, yo creo que el cambio más profundo no está en la defensa. En la defensa, si te pones a mirar, se cambió hombre por hombre, prácticamente. Se fueron dos, vinieron dos, Curbelo ya estaba,
los laterales son los mismos, Ahí. más o menos, y el cambio profundo está en el medio del campo. Sí, Es el ahora- cambio donde está el kit de la cuestión. ¿Qué pasa? En defensa, el club ahora mismo parece ser, busca un extremo y un central. Pero ahora está basculando lo del central ya. Yo creo que lo que vemos casi todos, el club puede que le costaría, lo está viendo. El club ahora ya duda si un central o un lateral izquierdo, porque la banda izquierda todos coincidimos que va justa. Entonces, el club ahora mismo habla o de un central izquierdo o de incluso un lateral izquierdo, porque Diego Sánchez ya también está variando el Garitano a que dice, bueno, es que también es central. Es que Garitano, apuntándote en este tema, dio unas entrevistas la semana pasada en los diarios de aquí, tanto en la Nueva España como en El Comercio, y hablaron de, bueno, quedan esos 3 fichajes. En el momento en que lo dijo, ya vino el mediocentro, vino Exacto. Mamadou Loum, y queda ese extremo y ese que parecía que era central seguro, y Garitano ya habla de defensa izquierdo. No habla, Exacto. no se moja en que sea lateral o central, le dice, yo quiero que venga un buen defensa. Dijo, un buen jugador y, a ser posible, zurdo. Es que la banda izquierda ahora mismo, a priori, no nos da las suficientes garantías de competitividad. No. La banda derecha es la misma del año pasado, La misma. con un matiz además. Parece ser que este entrenador ya lo hizo el año pasado y esta también parece ser que con Kevin cuenta más de lo que lo hacía Alves. De hecho, es uno de los capitanes del equipo. Sí. Y de principio relegó incluso a Guille Rosas. Bueno, yo creo que al principio. Luego, ahora parece que Guille Rosas se va ganando la titularidad como parece lo más lógico y normal. Pero la banda izquierda, sobre todo, sí genera dudas. Y los centrales tienen un perfil, yo ahora es pretemporada, de que por sus características son jugadores que les cuesta coger la forma. No son rápidos y tienen más dificultad para entrar a tono. Pero bueno, confiamos en que sean defensas solventes que aporten lo que quiere Garitano. Vamos a ver si es verdad. Yo creo que, bueno, por los partidos que se han visto, que como dices tú, no se pueden sacar conclusiones ni mucho menos definitivas, yo creo que el francés, que Pegan sí ha dado muestras de ser un defensa pues bastante expeditivo, bastante firme. Vázquez quizá ha tenido unos errores, pero bueno, es un jugador, lo apunto, que durante las primeras semanas de verano era como opción número 1. El Sporting estuvo insistiendo al Deportivo, que al final consiguió que el Sporting tuviera que pagar una cantidad para dejarlo libre, porque le quedaba un año de contrato, con lo cual el año pasado, además, aparecen las estadísticas como uno de los defensas que más despejes, más duelos, y que jugó prácticamente todos los minutos de la liga, menos uno. Todos los minutos. 41 partidos de 42. Entonces, sí. bueno, en teoría debería ser un defensa pues fiable. Vamos a dar tiempo a ver cómo bueno, se va desarrollando la competición y cómo se adapta al equipo, pero por ahí parece que, bueno, vamos, cumpliendo esa carencia que había. El medio campo, pasamos ahora, que es la zona donde... Yo, si me permites, el matiz que haría yo, si soy garitano, yo tendría de centrales a Vázquez y a Pegán, Curbelo y Diego Sánchez, y ficharía un lateral izquierdo. Yo es lo que haría. Luego, a ver, y el club no descarta esa opción. Yo comparto esa reflexión contigo si hablamos de gusto futbolístico, y creo que como yo... Que serían 4 centrales. Sí, una parte importante del sportinguismo. Es que aparte, con Diego Sánchez, el otro día dijo Garitano, hice alguna prueba en el último amistoso. Claro. Primero, él sabemos que tiene un esquema de base, que es el 4-2-3-1, Sí. pero hizo varias pruebas jugando con 4-4-2, con Otero acompañando a un 9, y luego al final, en el último partido también, jugando con carrileros, que lo probó el año pasado, y entonces ahí sí ve más a Diego Sánchez. Y es que es además un perfil de defensa distinto a los otros 3. Claro, entonces yo creo que Diego Sánchez eso, te puede servir para esa línea de 3 centrales. Exacto. Te puede jugar de central, de lateral, y entonces teniendo a Diego Sánchez que te va a cubrir varias situaciones que puedas tener y digamos varios planteamientos que pueda hacer el entrenador, el puesto de lateral izquierdo puro, yo, desde mi punto de vista, para mí es donde la carencia es mayor. Y para mí también, sí. Pero bueno, en el medio del campo se fueron dos hombres que eran muy titulares el año pasado, que jugaron prácticamente todos los minutos. Nacho Méndez se fue a Malasia, capitán del Sporting, que tenía ya cierto peso, y bueno, Lander Olachea, que claro, al venir de la mano de Alves, pues era, digamos, su mano derecha, y jugaba todo.
y han venido jugadores que también cumplen ese perfil físico, digamos, que por características el jugador más parecido a Nacho Méndez puede ser Alex Corredera, que ya era un jugador bastante contrastado. El Tenerife había vendido a Rusia y es un jugador que en la categoría ya había demostrado su valía. Y luego, bueno, recién llegado Mamadou Loum, que, bueno, jugador, oye, estuvo en el Alavés aquí, en el Oporto, en Braga, ya con un bagaje, una experiencia, 28 años. El año pasado jugó 7 partidos. Sí, bueno, pero que es un jugador internacional por Senegal. Sí, sí. Y luego un poco más, un jugador joven, pero también con ese perfil, que es Justin Edey, que está un poco tocado. Vamos a ver si llega al partido. Yo no sé cómo analizas estos tres jugadores, si te gustan. A priori, el medio del campo mejora lo del año pasado. Yo creo que ni a Nacho Méndez ni a Olachea debemos echarlo de menos, en teoría. Yo creo que los jugadores que vinieron puede dar un perfil superior. Olachea, para mí, era un jugador que hizo su labor, pero es un jugador normal de segunda división, que hay cientos como él. Y luego Corredera parece ser, además es de la línea, se conoce con Garitano muy bien, y debería dar más prestación que Nacho Méndez. Yo creo que en medio del campo es donde, lo que decíamos anteriormente, donde el entrenador puso el foco, porque es la clave, tanto para construir como para dar fortaleza a este equipo y que, lo dicho, no encaje goles. Porque si el medio del campo es fuerte, que bueno, dejó alguna duda en pretemporada, que a veces había mucha distancia entre el medio del campo y la defensa, que esos huecos son peligrosos, eso lo debe de ajustar. Pero si el medio del campo responde, la defensa no va a sufrir y por tanto el portero poco va a intervenir menos. Yo creo que se preocupó mucho ahí, yo creo que ganamos en ese sentido, porque luego las bandas siguen más o menos igual, a falta de que venga otro. Por tanto, yo creo que es un puesto importante y en el que es donde tenemos que tener depositadas la confianza y donde puede estar gran parte de la clave de dónde nos coloque la clasificación. Bueno, vamos a confiar que esto sea así. En teoría tienen que venir para ser jugadores importantes. Sí. También, ojo, que nos dejamos en ese puesto Nacho Martín, que es un jugador en el que hay que confianza, que se le ha renovado hasta 2029 y es un jugador que prácticamente gusta en el Molinón y que tiene una temporada más de experiencia, de dar un paso adelante, de tener minutos. Seguramente, quizá en el primer partido pueda jugar, pero seguramente con los jugadores que hay, quizá, y digo quizá, no parta de titular, pero sí para ser un jugador importante y tener minutos. Yo creo que tenemos perfiles muy variados en el medio del campo. El 6 parece fijo en la alineación. Y el 8 también, porque Corredera parece que viene también para jugar. Nacho Martín no lo va a tener fácil, pero bueno, es un jugador. No, pero es un puesto el medio campo. Pero la liga es muy larga. Y que dan opción siempre a cambios y a tener minutos, porque hay mucho desgaste. Ten en cuenta que en los partidos tienes 5, cambias medio equipo. Sí. Por tanto, yo creo que todos van a tener su oportunidad. Sí. Entonces, en ese sentido, yo estoy esperanzado en que esa línea de... y luego puede responder, y hay otra cuestión, que nos estamos olvidando ahora mismo tanto en el medio como en la defensa. Esperemos que este año el Sporting B, Atlético, nos pueda aportar. Ahora vamos con ello. Vamos a acabar con la zona de arriba, que ya la tocamos un poco, y luego vamos a hablar de los jóvenes que tienen relación con el Sporting B. La zona arriba, como decíamos, regresó Caicedo, que no causó mucha ilusión a priori, pero bueno, hay que decir que es un año más de adaptación, no tuvo lesión en pretemporada, que el año pasado sí, y le frenó cuando no estaba haciendo una mala pretemporada, y parece que el estar adaptado a la ciudad, al club, tal, algo tiene que ayudar. Y la pretemporada pues ha sido más que pasada, más que aseada, la de Caicedo. Otero, que sabemos que, digamos, es una garantía, sabemos lo que es y siempre tiene un rendimiento estable y siempre aporta. Y lo de Amadou, que bueno, que es una apuesta y es una grata sorpresa porque en pretemporada ha demostrado que otra cosa, veremos lo que puede dar en el fútbol profesional, pero que gol tiene. Y a todo esto quiero enlazar en lo de la delantera, porque bueno, sabemos que Gelaber es ese jugador, digamos, el faro ofensivo, el jugador diferencial, por el que más esfuerzo se hizo, 2 millones de euros por Gelaber. El jugador más destacado el año pasado, que es Jonathan Dubasín, que también de jugar o no se nota muchísimo, y quiero hacer hincapié en Gaspar Campos, del que Garitano dice que tiene que ser un jugador muy importante. Y quizá ahí sí hay ese contraste, porque un Gaspar que después de esa primera vuelta con Ramírez se apagó y del que se espera mucho y tiene que aportar en esa faceta goleadora que para ayudar a los demás, porque es una de sus virtudes. No sé cómo ves tú esa parte ofensiva.
el Sporting, digamos, en la faceta ofensiva se va a basar mucho en lo que pueda aportar Dubasín, Gelabert y Gaspar, al margen ya de lo de delantera. El entrenador yo creo que está convencido de que adelante, a ver, sí hay una carencia, a priori, y de hecho él incide mucho en esos jugadores que aporten caudal ofensivo. Y Gaspar, si tiene buen nivel, porque yo tengo mis dudas de Gaspar, ¿eh? A mí no me disgusta, pero dicen, es que Gaspar rindió poco, o no, o es su nivel. Y la excepción fue aquella primera vuelta. Yo hoy tengo mis dudas. Él lo que sí tiene es, se va hacia adentro y tiene buen disparo, y eso es lo que queremos confiar, que el jugador tenga esa autoestima, esas ganas de aportar. Y luego además, y luego también cabe destacar ahí que el entrenador insistió mucho en quedarse con Queipo. Sí. Queipo es un jugador para mí, bueno, es un jugador que llega, su prestación llega hasta donde llega, pero cuando sale su cuarto de hora, sus 20 minutos, siempre es capaz de aportarte algo. Y que hay que tener recambios para Claro, ver esa banda izquierda. Es plantilla, que no es lo mejor de la plantilla, desde luego. Sí. Y luego adelante, Amadou, como todos los técnicos dicen, que tiene su grandísima capacidad de mejora, lo que tiene demostradísimo es que tiene gol. Marcó 30 y pico, 34 en Llanera, 17 el año pasado, jugando en banda muchos partidos, y tiene gol. Y luego, la aportación que Caicedo puede hacer, ¿por qué no este año a lo mejor Caicedo se te planta con 8 goles? Claro, sería buenísimo. Quiero decir, Sí. hay confianza en ese sentido. ¿Que nos gustaría, lo dicho antes, un 9? Sí, claro. Sí, está claro. Pero el entrenador lanzó el mensaje de que cuál es su forma de sustituir a ese 9 que, como dije anteriormente, en el fútbol actual tiene menos importancia de lo que pudo haber supuesto en otra época. Bueno, como nos va quedando poco tiempo, tenemos que hablar también, igual que los que llegan, los que salen. Parece que hay jugadores que hicieron la pretemporada que fueron perdiendo protagonismo. Es el caso de Alex Ollón. Yo esto lo digo particularmente, a mí es un jugador que siempre me ha gustado, que yo creo que merecía más participación y que personalmente, pero esto ya es una cosa que no le, por supuesto no tiene ninguna importancia, es simplemente criterio mío, que yo creo que podía aportar algo, pero va a salir cedido. No sé si tiene que renovar antes, dependerá de si el club le ve, bueno, un futuro para el primer equipo o no. Yo particularmente, yo me mojo, yo le renovaría antes de... Parece ser que es la idea, ¿eh? Yo le renovaría antes de cederle, y sí creo que lo que no puede es estar otro año parado, que le vendría bien un primera ref donde jugar. Misma situación Kembo, que también parece que va a ir cedido. El que parece que sí se va a quedar sería Alex Lozano, que después de 2 cesiones que no han funcionado bien, pues jugará con el Sporting Atlético, y creo que le puede venir bien. Y no sé si ves alguna salida más. No, así a priori Keipo está claro, ya Sí, dejó claro al entrenador que no, y no parece en principio que pueda haber más salidas. Es más, y las salidas ya no están destinadas al límite salarial, ni ninguna cuestión, están ya para dar juego. A dar minutos. Dar minutos, porque está claro que los que acabas de nombrar, la gente del mediocampo no tiene sitio. Y Alex Ollón, más queriendo fichar a un extremo derecho, tampoco tiene sitio. Alex Ollón, lo único, el problema es que Gelabert, como mediapunta, claro, que es el puesto de Ollón, no hay un recambio, pero claro, ahí puede jugar con 2 delanteros, puede poner ahí a Otero, puede poner a Dubasín, o sea, si no va a tener minutos, lo mejor es que juegue. Lo que sí te quiero preguntar es el papel en la pretemporada, que decían si Garitano iba a apostar por los jóvenes y vamos a mirar hacia abajo, porque claro, el Sporting Atlético no ha hecho unas buenas temporadas estos años atrás, y que me valores los chicos del filial que han aportado, porque parece que Garitano, en la semana de entrenamiento de partido, con los que sí cuenta, porque participó, recuerdo, pues en Bemba, Carlos Hernández en algún partido, pero con los que parece que sí se va a quedar es con Manu Rodríguez y Enol Prendes. Sí. Que sí es de esa posición, de la de Enol Prendes. Sí, a ver, como digo, las pretemporadas están para eso. Están para que el entrenador implante su idea y para que los jugadores se adapten a ella y vayan cogiendo la forma. Sí. Y en este periodo, estos 2 jugadores parece ser que se ganaron el gusto de Garitano, y ojalá se consoliden como una opción clara, porque la liga es muy larga, hay lesiones, hay sanciones, hay momentos de baja forma. Entonces sería una gran alegría que estos jugadores pudieran participar en el primer equipo, y que en el segundo equipo, con el cambio en la filosofía de cantera, que bueno, eso no se traduce de un día para otro, pero sí ya está implantado el nuevo método,
pues con todo ello nos puedan dar unas alternativas que no tuvimos la temporada pasada. Te voy a pedir una pincelada precisamente en la cantera, mencionarlo para nuestros aficionados. En el Sporting Atlético sigue Samuel Baños, Sí. se ha hecho alguna incorporación de jugadores también para el centro de la defensa. Estos jugadores que han hecho la pretemporada se supone van a bajar al Sporting Atlético, donde se apuesta más por gente que sube del C, gente del juvenil, que traer probaturas de fuera. Parece que lo de Emilio Gutiérrez y Felipe Vegarango están haciendo cambios. Por cierto, firmando renovaciones de gente importante del juvenil, que es muy importante y que se escapen cada vez menos. Y te pedía eso, una valoración un poco, aunque sea un poco por encima, a bola pluma, de cómo ves la nueva organización de la cantera y el Sporting Atlético para la próxima temporada. Y luego que me des pues esos 3 favoritos, o que me des ese ramillete de equipos que ves tú que parten con más opciones en esta temporada para el Sporting. Bueno, yo, respecto a la cantera, está claro que hubo un cambio o se implanta un cambio de metodología, porque el que estaba actualmente implantado no funciona, destinado a lo que es la cantera, realmente surtir al primer equipo, al margen ya de los ascensos, que también sería necesario, pero lo importante es que den jugadores. Yo creo que ahí la apuesta, el Grupo Orlegui vio que había un defecto de trabajo, y creo que está implantando un método que, por desgracia, no se ve de un día para otro, sobre todo en el tema del filial, pero que está destinado a eso, a dar juego, a atar juveniles que valgan, cadetes incluso, y que no se vayan. Y además hay una cosa: ¿por qué no va a saltar un juvenil al primer equipo directamente? Esas escaleras que hay a veces un poco forzadas. Yo creo que en ese caso, tanto Emilio como Felipe Vegarango yo creo que están aportando ya ese cambio necesario. Y que bueno, que habrá que ver con los hechos y a ver si se traduce también con el ascenso del Sporting C, que tampoco será... del Sporting Atlético, que no será fácil. El Sporting C, que no ascendió estos años porque el B no cumplió su objetivo. Y por cierto, apuntar que sí hay un cambio en el Sporting C, que no sigue Jorge como entrenador, y el entrenador será Pablo Pantiga, que viene a hacer unas buenas temporadas en tercera división con el Colunga. Y respecto al favoritismo a subir, es que en segunda división, de 22 equipos que hay, querrán subir, y me quedo corto, 12, 14, y me quedo corto, ¿eh? Sí. Que tengan el objetivo permanencia pura y dura, habrá 5 o 6. Y luego favoritos, bueno, siempre están los 3 que bajan, los 3 que se quedaron de la temporada pasada, el mismo Deportivo de La Coruña, el Sporting, incluso hay que meter en ese remite el Zaragoza, ¿por qué no el Málaga? O sea, lo ves abierto. Está muy abierto, y no sé si por suerte o por desgracia, ya centrándonos en el Sporting, es que puedes quedar el 4 como el 14. Es que es muy igualado, muy impredecible. Lo importante es que nos ves con opciones como al que más, como otros más. Y lo que te declara es una cuestión, sobre una base realista, desde luego, no utópica, pero el objetivo debe ser siempre ambicioso y de estar arriba. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues con esto cerraríamos lo que es esta presentación de la nueva temporada. Muchas gracias, Gustavo, como siempre un placer tenerte aquí. Igualmente, encantado de estar aquí. Seguiremos contando contigo a lo largo de esta temporada. Y a todos ustedes, bueno, pues ya ven, hemos hecho un programa un tanto diferente, digamos, ya para meternos en harina, porque estamos en semana ya de previa a la competición. Lo nuestro, lo que nos importa, pues se jugará el próximo lunes 7 de la tarde en el Molinón. Recibimos al Córdoba de Iván Ania, que hizo una gran temporada también el año pasado, y con esa ilusión renovada del sportinguismo se prevé buena entrada, con mucha ilusión y ganas de ver el partido y de empezar con buen pie. Ojalá sea así. Otros años es verdad que las primeras vueltas se han hecho bien, luego se ha desinflado. A ver si este año podemos mantener una buena línea, ganar, dar buena imagen. Los abonados, pues seguir hasta donde se pueda, porque la verdad está siendo una fiebre increíble, y que tengamos una temporada que ya el sportinguismo se merece después de los sinsabores de las últimas, que yo creo que no están a la altura de lo que debe ser este club. Así que nada, nos vemos el próximo martes sobre las 9 de la noche, ya en la tertulia normal, para analizar ese partido contra el Córdoba. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un placer, y lo primero de la temporada,
Puxa Sporting siempre.